Otros eventos importantes son el carnaval, la tradicional caravana del zorro y varias ferias que generaban una importante derrama económica. Vino tal vez no tanto el carnaval, pero cuando vino la noticia de lo de Semana Santa y la cancelación de procesiones y de actividades, ¿verdad? De las donde significa aglomeración de personas. Tal vez lo esperábamos o lo teníamos ahí, ¿verdad? En la parte atrás de la cabeza, pero estábamos pidiendo por un diferente resultado, lo cual pues entendemos claramente que primero hay que resguardar la salud y hasta que no haya una masificación de la vacunación, esto va a ser difícil todavía y eso lo tendremos todo este año. Lo dijo también el presidente o el secretario general de la OMT, que el turismo va a tomar entre 2.5 a 4 o 5 años para su recuperación de números del 2019 o 2018. Dicho sector espera diversos proyectos de apoyo y la cooperación de los ciudadanos para evitar nuevas medidas de restricción por la pandemia de COVID-19. Como albarda sobre aparejo, diríamos en el ámbito jurídico, Sandy, porque ya el turismo ha venido mal, es decir, no puede ser cuando revisamos las cifras oficiales del año 2019, porque no quisimos tomar en cuenta las del 2020, Sandy, ya te las voy a decir. Fíjate que estamos encontrándonos con 2.5 millones de turistas registrados por el INGUAT ingresados a Guatemala, pero eso es nada, eso es muy poquito. Si comparamos lo que tiene, por ejemplo, Panamá, lo que tiene Costa Rica, vuelvo a mencionar la misma República Dominicana, que aunque no sea del ámbito centroamericano, sí es parte de este famoso y dichoso Parlacén. Pero entonces, cuando revisamos la del 2020, ya con los efectos de la pandemia, menos de 1 millón de turistas, 800,000 turistas lograron visitar nuestro país y ni siquiera hablar en el tema del turismo interno, de una proyección de 6 millones y pico de turismo interno que se iba a gestionar en el 2020, se logró apenas la mitad, casi digamos que los 3 millones, es muy poco. Es complicado cuando se esperaba un crecimiento de al menos un 10% en el turismo en nuestro país para el 2020, sin pensar que una pandemia vendría a afectar estos planes. Y sobre todo también cuando hablábamos de retos en el anterior bloque, Julio, así es, Andy, uno de ellos también es el tema del turismo. Claro. Sin duda alguna, buscar estrategias para seguir promocionando Guatemala y esa marca país que tanto se ha hablado, que sea efectiva. Efectiva. Turismo significa empleo, turismo significa desarrollo, turismo significa divisas, turismo significa generación de polos, ¿verdad?, de desarrollo en los lugares que se pueden explotar turísticamente, cosa que tampoco hemos hecho mucho. Yo, antes de pasar a los datos, quiero recordar algo, ¿no?, porque fuera del tema de la pandemia hay varios factores, pero los 3 factores primordiales y esenciales que alguien que se constituye en un turista toma en consideración para visitar otro país es, primero, que tenga el tiempo de hacerlo, luego que tenga los recursos, es decir, el dinero, pero el tercer factor es la seguridad. Exacto. Y es allí donde Guatemala está fallando y por eso es que otros destinos nos han ganado. Aparte que tú hablabas de la marca país, aparte que puedo hablar yo también del plan maestro de turismo. Sí, pero cuando fue el caso del Bactún, del 13 Bactún, pues los mayas, que parte de la principal esencia de los mayas se dio aquí en Guatemala, para el mundo los mayas ahora es México, porque no supimos vender esa situación de que la cultura maya se desarrolló particular y principalmente en territorio guatemalteco. Entonces nos estamos quedando atrás en todo. Y con esa idea errónea que se tiene de turistas extranjeros, en especial en el tema cultural, Julio, es como también están prefiriendo entonces viajar a México que en Guatemala, aunque las situaciones de seguridad sean, pues no las mejores. Bueno, ¿no? Es que tampoco es que México es una maravilla en seguridad, tienes razón, pero fíjate cómo lo venden los mexicanos, terminan siendo más hábiles y ahí es donde da cólera qué es lo que hacemos nosotros para responder. Por eso es que hemos hablado, el INGUAT debería transformarse en una secretaría o en algo distinto y en algo autónomo. ¿Por qué? Porque en la Riviera Mexicana te venden paquetes, por ejemplo, para ir a Cancún, por decirte algo, y te dicen, bueno, vamos a visitar algunas de las ciudades prehispánicas de los mayas, y te traen aquí al mirador, y los turistas sienten y piensan en ese instante, ¿verdad? Porque las agencias, como tienen en ese momento para facilitar los trámites, sus pasaportes y todo, ellos piensan que están en México cuando están ya en territorio guatemalteco, y los traen por horas y se los llevan otra vez a ese país. Aprovechar las oportunidades, eso es lo importante también, que las autoridades encargadas del turismo deben ir, y también ir
innovando, Julio, sí, buscando claro, la manera de atraer a más turistas. El reto principal es los nacionales, porque a veces sí, ni siquiera nosotros conocemos nuestro propio país cuando debería ser el primer destino con el cual deberíamos de iniciar, ¿no? Conocer todo lo bello que tiene Guatemala debería Sí. ser uno de nuestros grandes propósitos año con año, porque no da tiempo de conocer tanto de lo que tenemos acá en Guatemala. Vamos con unos datos, Adelante, Julio. un tema muy importante para nuestra economía. Y aquí estamos. A ver, dramático cuando hablamos de que la recuperación del turismo en Guatemala podría tomar todo este tiempo. Evidentemente, todo lo planificado por el INGUAT en sus proyecciones y en el Plan Maestro de Turismo se vino abajo, y esto derivado de la pandemia del COVID-19. El panorama no es halagador, pues apenas en el inicio del 2021, Sandy, se ve el repunto de casos de la segunda ola de COVID-19 en Guatemala, lo cual va a seguir afectando este sector. El hecho de que a raíz de la pandemia muchos de los atractivos para el turista extranjero y nacional no podrán realizarse, también será otro de los elementos a considerar. El principal factor de la población guatemalteca para evitar el turismo interno, aparte del riesgo de contagio, está directamente relacionado a la economía. Y es que fíjate, ahorita, mañana, por ejemplo, Chiquimula, allá en la ciudad de Esquipulas, se convertía en una meca para el catolicismo que venía a rendir, digamos, el culto y la pleitesía al Cristo Negro de Esquipulas. De hecho, en Centroamérica es la primera basílica en importancia, esa que está ahí. Esto no se va a poder realizar. Otro de los que viene dentro de poco era la tradicional caravana del Zorro, que acumulaba mucho turismo interno, fuente y factor también de movimiento de la economía, tampoco se podrá realizar. Las procesiones. Segundo año, por segundo año, porque muchas gentes y muchas personas vienen a hacer turismo, por ejemplo, a la antigua Guatemala, precisamente para ver ese folclore y esa tradición de los fieles feligreses católicos, ¿no? Así es. La verdad es que son eventos religiosos que atraían mucho. El tema de las procesiones, te diría, es uno de los atractivos también en la temporada, y que al no realizarse seguramente no se va a tener entonces esas visitas que sí se han registrado en otros años, y que esto también va a pasar factura, Julio. Por lo tanto, entonces es momento de, bueno, si no se va a llevar a cabo estos eventos por la situación en la que nos encontramos, tratar de vender la imagen de país, tratar de buscar ese atractivo también, inyectarle más ahora que en redes sociales también, pues es uno de los medios por los cuales nos podemos comunicar y por los cuales también podemos exponer las bellezas que tenemos en nuestro país, porque en serio, hay bellezas, tanto que hasta los guatemaltecos a veces nos sorprendemos, y a veces cuando no conocemos un lugar y lo vemos hermoso y preguntamos, ¿y eso en qué país es? Y da vergüenza saber que ni siquiera saben que es dentro de nuestro propio territorio donde podemos tener esas aguas cristalinas, esos paisajes maravillosos, porque no nos atrevemos a explorar nuestro propio país. Exactamente, porque por ejemplo, si les pregunto a muchos de nuestros televidentes, ¿y el Niágara guatemalteco en dónde está? Nos tenemos que ir al departamento de Izabal, pero muchos ni siquiera saben que existe ese tipo de cataratas aquí, similares, parecidas, en pequeño, ¿verdad? Ahora, aquí hay una situación para el tema turístico. Tú diste algunas estrategias que me parecen muy bien para promover el tema turístico. A mí me gustaría añadir a esto el hecho de que tenemos representación diplomática en 100 y pico de países. Entonces deberíamos de activar las embajadas. ¿Para qué? Para invitar a empresarios de todo tipo, pero sobre todo empresarios turísticos, promotores. ¿En qué país queremos? Bueno, lo queremos hacer en Estados Unidos, lo queremos hacer en Canadá, en Europa, en Arabia Saudita, en China, en países donde haya gente con ese potencial económico, y traerlos a Guatemala, invitados completamente por el Estado, y decirles, miren, esto es lo que tenemos. Los llevas a la Antigua, los llevas a Quiriguá, los llevas a varias partes del Petén, los llevas a cualquier parte del altiplano guatemalteco y del oriente, y a las playas, y seguro quedarán fascinados, ¿no? Digamos del lago de Atitlán, y entonces ya ellos, entonces les dices, mira, acá tenemos esta situación para que puedas ofrecer Guatemala como un destino turístico. Pero es que si no hacemos ni eso, entonces tampoco vamos a obtener resultados. Por supuesto, Julio, y sin duda alguna, ya quisiera que nos mostrara los siguientes datos, porque al no proyectar entonces todos estos planes, y al atrasar el crecimiento económico en la parte del turismo, vienen las consecuencias para las distintas comunidades también que dependen del turismo. Correcto, y lo voy a presentar rápidamente para ir finalizando el tema. Ahí están estos datos. Así es, nos dice que al menos 23,000 millones de quetzales se dejaron de percibir en turismo en el año 2020. Es mucho dinero. En la parte más álgida del COVID-19, abril del año pasado, 82% de las empresas y servicios turísticos tuvieron que cerrar. La continuidad de la pandemia en nuestro país
significará, por supuesto, que la pérdida de trabajo, sobre todo en el sector turístico, porque podría llegar a ser necesario que el Estado de Guatemala brinde el apoyo, el oxígeno, el rescate, microcréditos, créditos blandos para las empresas turísticas consideradas como MIPYMES, a efecto de sacarlas a flote, de no dejarlas morir y de no crear más pobreza y generar más problemas en esta que tiende o que quiere llegar a ser pues una reestructuración económica, ¿no?, de nuestro país. Totalmente. Esperamos de verdad que el turismo en nuestro país pueda fortalecerse. Ojalá. Y queremos hacer la invitación a todos ustedes para que también apoyen este esfuerzo de país, que puedan compartir también los bellos lugares que han podido visitar, que puedan invitar, porque todos al final somos personas que podemos influir en nuestros amigos. Tenemos también a veces conocidos que están en otros países, que están en otros lugares, mostrar las bellezas que tiene Guatemala. Sin duda alguna, tenemos muchísimos puntos, cada departamento tiene su atractivo. Y también que hagamos un poco de turismo interno, que busquemos también manteniendo siempre las medidas de bioseguridad, que eso es muy importante. Importantísimo. Pero que aportemos también, que hagamos nuestro esfuerzo. Ni tacos ni pupusas, con el respeto de nuestros hermanos mexicanos y salvadoreños. Conozcamos lo que hay aquí, de Quetzaltenango a Santa Rosa y Jutiapa, y del Petén hasta lo que es Escuintla. No cambie, nosotros somos a la medida.